Fíjate que hablando de ese tema de consolas y videojuegos, de dedicarse a producirlos nada más, fue una lástima, cabrón, para mí que Sega desapareciera del mercado, cabrón, en el sentido de las consolas. De consolas. Porque técnicamente Sega fue el que puso sobre la mesa las nuevas tecnologías de videojuegos en discos. Uh-huh. No sé si tú sabías, leí por ahí, que el canijo, el cuate que se fue a Sega y que con él despegó Sega por el tema de que crearon la consola que leía los discos, uh-huh, mucho antes que PlayStation, fue una persona que trabajaba para Nintendo, y que el cuate estaban buscando una nueva tecnología, una nueva herramienta con mejor calidad para poder vender los videojuegos, o sea, ya no los cartuchos. Entonces idearon el CD. Uh-huh. Pero algo pasó en ese inter. El caso es que el chavo sale de la empresa y se va a Sega, y de ahí no sé cómo obtiene también información Sony, y es cuando entran al tema de los discos. La verdad que Sega tenía una calidad impresionante. Sí, Sega tenía mucho... El Sega Saturn. Mucho potencial, sí. Esa fue la consola de discos de 32 bits. Y es que es curioso cómo nace eso, güey, porque Nintendo hace un contrato con Sony y se va a sacar una consola, pero ahora con discos, porque Nintendo en ese tiempo quería revolucionar. Ya tenían los 8 bits de Nintendo, ya tenía mucho éxito la NES, claro, la Famicom. Sí, la Famicom. Luego 16 bits, tuvo mucho éxito con la Super Nintendo. Su contraparte o su enemiga, por así decirlo, su competencia era la Mega Drive. Mega Drive, sí, claro. De Sega, güey. Sega. Luego se fueron, bueno, de ahí tiene lo que te voy a decir ahorita. Rompe sus lazos Sony con Nintendo por broncas, güey, ¿no? Lo aprovecha Philips. Philips saca una consola con disco. Sale la Sega Saturn. Y después dice Sony, pues no me voy a quedar así nada más, ¿no? Pues yo también voy a entrar en el juego ¿no? De crear consolas, y sale PlayStation 1 para romperle la suerte de Nintendo. Entonces, Philips, Sega y Sony sacan discos, güey. Pero el que pegó más fue PlayStation 1. La respuesta de Nintendo para Sony fue la Nintendo 64 bits, pero en cartucho. ¿Cómo lo hicieron para meter todo ahí? No, en esa época no, era complicado, no se sabe, pero lo lograron meter todo eso en un cartucho. Buenos gráficos que simulaban casi lo de PlayStation 1, pero recuerda que PlayStation 1 lo que revolucionó en esa consola fue que los videojuegos eran 3D. Sí, claro. Dejaron de ser 2D, se volvieron 3D, y empezó, por ejemplo, como el juego de Tekken. ¿El Fox? No, pero ese fue de Nintendo 64, que fue la respuesta a PlayStation 1. Y Nintendo y Sony se fue más por los juegos de pelea en 3D. Claro. Porque lo que quería emular eran los juegos arcade. Claro. Que tenía una tecnología mayor a lo que manejaba cualquier consola casera. No, la verdad que le atinaron, porque me acuerdo que estaba Tekken. Ajá. Estaba uno de ninja, creo que se llamaba Sengoku o algo así. No me acuerdo si era Tenchu o algo así. No, era el Tenchu. Es Tenchu, yo lo jugué. Y había otro de una escuela donde peleaban deportistas, beisbolistas. School, no sé qué, no me acuerdo. Rival School, sí, es cierto. Pero la verdad que el juego que más me gustó y creo que marcó toda una época fue fueron dos, Resident Evil, uh-huh, y Silent Hill. Silent Hill, que yo creo que fue de lo mejor. Yo me acuerdo que un amigo tenía la consola y tenía puso un negocio así como de computadoras, renta de juegos. Y en las noches, como un ciber, pero en las noches nos poníamos a jugar con las luces apagadas el Silent Hill. Sí, y se dio a la tarea incluso de imprimir los mapas. Entonces íbamos marcando nuestros avances en los mapas. O sea, era un rollo así, porque también empezó a surgir el tema de los finales alternativos en los juegos. Entonces te corrías con suerte de que te tocara un final alternativo, o tocara el final que se supone que era el bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso también llamaba mucho la atención y era interesante, porque a la gente le gustaba jugar esas historias
porque se volvió así como un tema de mitos, ¿no? De que, oye, a mí me tocó el final tal, oye, pero a mí no me sale, y ir a consultar en las revistas de videojuegos, ¿te acuerdas? Que Sí, porque no había internet, no estaba Trucoteca, o sea, todo. Estaba Nintendo Manía. Iba de boca en boca, pero pues Nintendo Manía estaba más enfocado a Nintendo. A Nintendo, claro. Y no tenías mucho donde tener información, llegaban revistas gringas, pero pues, ¿quién dominaba en inglés? Sí, en ese y tiempo, además ¿no? ibas viendo las figuritas y los símbolos y te ibas guiando, ¿no? Pero eso era lo chido, porque igual yo tuve muchos juegos que agarraba y hacía los dibujaba, los mapas, iba yo marcando por dónde pasaba, o iba marcando a las contraseñas, y todo eso, ¿no? Y eso era lo chido, porque explorabas, o a veces iba a la escuela y algún amigo te decía, oye, ¿sabes qué? Jugué tal juego y llegaste a tal lugar. No te creo, sí, te encuentras con un mono de este tamaño, no te creo, y ya, no, juégalo, güey, ya vas a ver que sí. Y ahí ibas tú y explorabas tu juego y ya encontrabas lo que te decía, ¿no? Sí, esa magia que tenía de descubrimiento, güey. Claro. Que es lo que han querido meter en los juegos sandbox. De exploración, de hecho. De como Tomb Raider o los GTA, o sea, mundos abiertos que puedes ir y explorar y a ver qué encuentras. Esa es la magia de ese tipo de juegos, güey. Aparte de la historia, poder como que explotar un poco más el mapa que hay en el juego, como que le da más vida.